Hola amigos y amigas, hoy voy a preparar un plato a base de carne de cerdo, es el adobo. Vayamos a ver los ingredientes. Esta preparación es más o menos para 6 personas. Tenemos la carne de cerdo, como verán ustedes, cortados en trozos medianos. Tenemos también vinagre 3/4 de taza, aceite de achote, que yo previamente en aceite caliente he puesto las pepas y esta es la coloración del aceite. Sal, pimienta, comino, orégano, 1 cucharada, ají mirasol, 1 cucharada, ají colorado en panca, 1 cucharada, 1 cabeza de ajos picada finamente y 3 cebollas picadas de esta forma. Aceite para el aderezo, que solo voy a utilizar 1/4 de taza. Antes de la preparación, lo primero que tenemos que hacer es macerar la carne de cerdo. Se puede hacer la noche anterior a la preparación, pero en este caso lo voy a hacer 3 horas antes de la preparación. En este bolo que tenemos voy a poner todos los ingredientes. Empecemos con el vinagre, luego el aceite. Esto es lo que da coloración al preparado, es el achote. 1 cucharada de sal, pimienta, ponemos el ají panca amarillo, que es el ají mirasol. Luego el ají colorado molido. Mezclamos bien todos estos ingredientes para que tenga un poquito más de sabor. Yo suelo echarle un poco de comino y la cucharada de orégano. Mezclamos bien todos estos ingredientes y ahora sí agregamos a la carne. Ya. Movemos bien y mezclamos bien la carne para que la carne absorba todo el sabor de estos ingredientes. Teniendo así, ponemos al frigider por 3 horas más o menos antes de la preparación. Después de haber tenido la carne 3 horas en maceración, empezamos con el aderezo. Tenemos el aceite caliente al que vamos a agregar los ajos picados para que se sohacen bien. Tiene que dorar bien estos ajos para que dé el sabor también a la carne. Como verán, se va tornando un poco amarillento. Ya sentimos el olor del ajo dorado. Entonces empezamos a poner la carne. Ponemos solo las piezas de carne, reservamos el jugo para ver la cantidad que vamos a poner, porque al inicio se pone casi la mitad y al final, si está muy seco, se agrega la otra parte.
La carne tiene que tomar el sabor del ajo también. Integramos bien la carne con los ajos dorados. Ya se integró. Ahora ponemos la cebolla para que la cebolla también suelte el jugo y dé sabor a la carne. Agregamos la mitad de este preparado, ya, porque como les vuelvo a decir, la cebolla también suelta un poco de jugo. Cubrimos la olla y que empiece la cocción. Más o menos en 1 hora debe estar listo, pero a la media hora tenemos que chequear. Ya tenemos media hora de cocción. ¡Oh! El olor está buenísimo. Vamos a agregarle la otra porción que tenemos de líquido del macerado. Media hora más y ya vamos a tener listo el adobo. Cubrimos la olla y esperamos. Después de la hora de cocción ya tenemos listo el adobo. Como verán ustedes, miren al fondo, ya está listo para saborear. Ya listo el adobo de cerdo, voy a disfrutar. Pero antes, si tienen ustedes algún comentario o alguna sugerencia, háganme saber. Buen provecho y gracias, hasta la próxima.